Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Cano, soy director educativo y cofundador de esta escuela y en esta ocasión quiero hablarte sobre inversión, sobre impuestos y sobre generación de riqueza. Bueno, como siempre se lo digo a nuestros estudiantes del programa de fondos de inversión, el único sistema comprobado durante toda la civilización humana para generar riqueza y el único antídoto contra la pobreza es una fórmula muy simple: trabajo, ahorro e inversión. Y eso es básicamente la fórmula del capitalismo: trabajo, ahorro, recapitalización. ¿Qué tienes que ahorrar? Los excedentes de tu trabajo, y esos excedentes de tu trabajo los tienes que invertir. ¿Por qué? Y acá quiero primero resolver cierto mito. La gente cree, los ricos o las personas que les sobra dinero, y no hablo de gente millonaria, hablo básicamente de personas como tú o como yo, que tienen un empleo, que tienen un trabajo. Cuando tú tienes excedentes de capital, siendo rico o siendo una persona de clase media o siendo una persona pobre, los excedentes de capital al final los vas a tener que invertir. Si tú eres una persona rica o tienes una posición económica acomodada, no puedes tirar tu dinero a una piscina o a un jacuzzi, tirarte y clavar allí en la piscina como tío rico. Tienes que hacer algo con eso, tienes que comprar una fábrica, tienes que comprar una maquinaria, tienes que expandir tu negocio, en fin, al final eso te genera ingresos a ti y genera crecimiento y empleo para las demás personas. Listo, así que primer mito disuelto: los ricos cuando generan excedentes tienen un problema, y es que lo tienen que invertir. Y si tú eres una persona clase media, igualmente vas a tener ese problema, y si tú eres una persona pobre, igualmente vas a tener ese problema. Cuando te sobra dinero, vas a tener que reinvertirlo. ¿Listo? Y esa es la única fórmula entonces para generar riqueza. ¿Qué es invertir entonces? Invertir es renunciar a un gasto actual con la expectativa de recibir un ingreso futuro que compense tres cosas: el riesgo de impago, el tiempo en el que estás renunciando al gasto y tu mejor opción hoy en día. Voy a explicártelo un poco más, de pronto en otros videos profundizo mucho más sobre el tema de qué es la inversión como tal. Y acá quiero disolver otro mito: el capitalismo no es gastar. El capitalismo es todo lo contrario, no gastar. El capitalismo es generar excedentes para reinversión. Por lo tanto, cuando tú renuncias hoy a esas gafas que te quieres comprar, a ese licor que te quieres tomar, a la comida en el restaurante lujoso que quieres pagar, a la ropa que quieres ponerte de marca, tú estás renunciando a gastarlo hoy para que en el futuro ese dinero te retribuya un ingreso que compense el tiempo que pones el dinero a trabajar, el riesgo de que ese dinero no vuelva a ti y tu mejor opción hoy. Tu mejor opción hoy significa la mejor opción en la que tú puedas invertir tu dinero hoy. Entonces, si yo soy inversionista de bolsa, pues mi mejor opción hoy es invertir en bolsa porque soy experto en eso. Pero si tú tienes un almacén de ropa, tu mejor opción es invertirlo en inventario. Pero si tú eres un empleado que solamente sabe hacer la labor que te han puesto en tu empresa, pues entonces tu mejor opción es una cuenta de ahorros o un certificado de depósito a término en un banco. Siempre va a ser la mejor opción, lo más fácil que tú puedas hacer el día de hoy. Bien, entonces, definido qué es invertir, quiero ya entrar en materia. ¿Por qué no crecemos como sociedad? ¿Por qué normalmente las sociedades latinoamericanas no crecen o tenemos cierto problema con la riqueza y parece que la riqueza nos odiara a estas sociedades latinoamericanas? Y es porque generalmente en los países latinoamericanos tenemos un problema, y es que pagamos impuestos para pagar sueldos de políticos, para que ellos hagan obras sociales, porque, no sé por qué, desde que se fue el rey de España de aquí, nos dijeron que era bueno poner en la constitución de nuestros países que los políticos, en vez del rey, fueran los políticos los que se encargaran de darnos cosas: salud, educación, carreteras, subsidios al desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un engaño. Y voy a explicártelo desde el punto de vista desde las inversiones. No quiero meterme con temas políticos y quiero aclarar de una vez: yo no tengo ninguna afiliación política. Para mí, la única afiliación política que tendría es con aquel político que está en contra de pagar impuestos. Y creo que ninguno de los políticos que existen, o al menos en mi país, tiene esa idea en la cabeza, porque ellos mismos viven de los impuestos que nosotros pagamos. Ellos dependen de nosotros. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se rompe esta fórmula? Porque, ok, trabajas, pero ¿por qué no puedes ahorrar?
¿Y por qué no puedes generar inversión? Porque el dinero que deberías estar ahorrando se está yendo en impuestos. Y tú me dirás, Rubén, pero es que los impuestos lo deben pagar los ricos. Esa es una mentira. Porque tú pagas impuestos en la gasolina, si tú tienes una moto, si tú tienes un carro. ¿Cuántos impuestos tiene la gasolina? Tú pagas una ropa y la ropa tiene impuestos. Tú pagas comida, la comida tiene impuestos. Servicios, el servicio que contrates tiene impuestos. Los productos que compres tienen impuestos. Las transacciones que hagas, si compras una casa, si mueves dinero por los bancos, por donde muevas y hagas transacciones tienes impuestos. Los contratos, si tú vas a una notaría, firmas un contrato, si tú vas a traspasar una casa, tienes que comprar estampillas y tienes que comprar 1000 cosas para poder hacer las transacciones y para poder hacer los contratos. Entonces ponte a pensar que todo lo que tú gastas en tu vida está sobrecosteado. Si tú gastas 100 en nuestro país, por ejemplo, en Colombia, hay un impuesto del 19% más. O sea que tú tienes que pagar 119 pesos por cada cosa que vale 100. Entonces ahí ya vas 20% menos en tu capacidad de gasto. Y si a eso le sumas todos los impuestos que tú pagas durante el día, haces ese ejercicio mental, levántate y ponte a pensar qué cosas tú utilizas que tienen un impuesto incluido. Desde solo prender el carro, la gasolina de tu carro tiene 50 millones de impuestos. Entonces, por esa razón, en vez de gastarte 100, te gastas 200. Y esos 100 se están yendo, en vez de inversión, los estás mandando a la hacienda pública de tu país. ¿Qué es la hacienda pública? Es una institución en donde hay unas personas que recaudan todo el dinero que le sacan a las familias de cada país. ¿Listo? Entonces por eso se está rompiendo la primera condición para generar riqueza, que es el ahorro. ¿Qué se supone que debe hacer entonces la hacienda con ese dinero que recauda? En mi país más o menos la proporción es como el 80% de lo que recauda se va en sueldos. ¿Listo? Se va en sueldos. Y no solo sueldos de políticos, sueldos de miles y miles y miles de personas que dependen de un cheque estatal. ¿Por qué dependen de un cheque estatal? Porque digamos que la función de muchos políticos es, ok, tú dependes del cheque del Estado. En el día de las elecciones o cuando haya elecciones, si tú quieres sostener tu puesto estatal, dile a tu familia que consiga 3 votos, ¿cierto? Y por eso es tan normal que uno en época de elecciones ve a la vecina decirle a uno, vota por este político para que a mi hijo le conserven el trabajo. Entonces es muy difícil, por eso es tan importante para el político tener muchas personas con sueldo, porque muchas personas con sueldo significan muchas personas que voten por ellos y perpetuar siempre este círculo vicioso de gasto y de no generación de riqueza, ¿cierto? Ese es el enfoque que quiero darle simplemente acá. El otro 20% se va en obras, como está comprobado durante toda la historia y toda la civilización humana y en todos los países del mundo, el sector político, el sector público, las obras que hace o las cosas que hace siempre las hace mal. Las carreteras, el servicio de salud, el servicio de educación, todo lo que ellos hacen con ese 20% restante que te sacan es obras mal hechas, ¿listo? O sobrecosteadas. Eso digamos que es una cosa que no podemos negar y eso es algo que hay que decir. Entonces en ese sistema, en vez de generar inversión, lo que estamos generando es gasto y el gasto destruye la capacidad de generar riqueza. Hablemos de un escenario B. En el escenario B, donde no pagamos impuestos o los impuestos son mínimos, nos sobra el dinero y el dinero lo podemos reinvertir. ¿Qué pasaría si tú hoy, por un día, no pagas el impuesto en la gasolina, no pagas el impuesto a la pintura para tu casa, no pagas el impuesto a la ropa que te pones, a la comida que te comes, a los servicios públicos que utilizas? No pagas impuestos, simplemente pagas lo que vale el producto. Pues imagina todo el dinero que te sobraría y ese dinero lo tienes que reinvertir. Porque si te sobran, supongamos una persona pobre, haciendo ese ejercicio le sobren $200 mensuales, que sería un 30% más de su salario. ¿Qué va a hacer con eso? Claro, podría gastarlo yéndose de viaje, pero al final listo, te fuiste de viaje, pero cuando volviste, vuelve y te sobra dinero. Tienes que invertirlo en algo. ¿En qué se invierte el dinero? En máquinas, en bienes raíces, en empresas. Si tú tienes una empresa, vas a utilizar servicios o vas a utilizar otro talento, vas a utilizar servicios profesionales, en educación, te formas de mejor manera, podrías expandir tu empresa, o si no sabes hacer nada, haz lo que en Estados Unidos hacen, invertir en fondos de inversión. Quiero parar aquí un momento. En Estados Unidos los impuestos son bajos, y yo no hablo de Estados Unidos, no es el país que esté arriba
en el índice de libertad económica, eso fue hace como 50 años, pero ellos tienen algo muy especial. Y es que los excedentes de dinero no se los entregan a un político como hacemos en Latinoamérica, sino que se lo entregan a un empresario. Entonces los excedentes de dinero de este tipo de países está invertido en Tesla, está invertido en Apple, está invertido en Amazon, está invertido en Twitter, está invertido en Facebook, en General Motors, en IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ellos le llaman sector público. Esas empresas como Tesla, Apple, Facebook, etcétera, 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 son empresas públicas porque pertenecen a toda la gente. Dicho en otras palabras, pertenecen al pueblo. Pero no hay un intermediario político. Se la hacen. Por eso ellos consumen sus mismos celulares a Apple, consumen todo lo que sus propias empresas producen, sus carros Tesla, porque si yo tengo mi dinero puesto en Tesla, ¿qué carro he de comprar? Tesla, no debería comprar carros importados. Listo, entonces mira la gran diferencia. En vez de enviar el dinero a la hacienda pública de tu país, a un político que utilice mal los excedentes de tu trabajo, ese dinero, si lo inviertes en empresas, lo que vas a generar es riqueza en tu comunidad y riqueza en tus naciones. Es algo que lamentablemente en los países latinoamericanos no hemos entendido y obviamente no vivimos. Y por eso es tan difícil en nuestros países generar bienestar económico. Entonces concluyamos un poquito. En el escenario A, el dinero va a los políticos, ellos gastan el dinero y como es gasto puro, entonces no hay crecimiento. O sea, aplicamos esta fórmula, la fórmula de la pobreza. ¿Cuál es la fórmula de la pobreza? Gastar, no ahorrar, no invertir. ¿Cuál es la fórmula de la riqueza? Trabajo, ahorro, inversión. ¿Listo? En el escenario B, que es el escenario en donde pagas lo mínimo en impuestos, el dinero va a las empresas, porque ya te he dicho, cuando te sobra dinero, tú no puedes meterlo bajo el colchón eternamente, ni meterlo en una piscina y meterte a nadar en él. Tienes que usarlo. El dinero va a las empresas y las empresas están hechas por personas. Por lo tanto, el dinero va al pueblo mismo y generas crecimiento. Mira lo importante del concepto de invertir, que no solamente trasciende a tu vida financiera y a tu crecimiento financiero, sino que la inversión trasciende al crecimiento de tu nación también. Ahora bien, darle poder al político. ¿Qué es eso, darle poder al político? Es pedirle que maneje tus excedentes de dinero. Cuando tú le dices a un político y vas a una marcha y le pides más presupuesto para la educación, más presupuesto para la salud, más presupuesto, lo que le estás diciendo al político es: quiero mandarte más dinero, toda la vida lo has hecho mal, pero quiero mandarte más, doblar el dinero que te mando para que me sigas dando el servicio de educación. Parece contradictorio, ¿no? Cuando tú le das en cambio poder al pueblo, darle verdadero poder al pueblo, es obligarnos a nosotros mismos a suplir los servicios públicos. Y aquí voy a detenerme un poco porque acá ya empiezan a pensar: hey Rubén, pero si el político no da educación, ¿quién va a dar la educación? Si el político no da el servicio público, ¿quién ha de dar el servicio público? Y la pregunta aquí es: ¿por qué razón tú no tienes para pagarte una universidad privada? Porque no te alcanza el dinero. ¿Y por qué no te alcanza el dinero? Porque el dinero de tus padres se está quedando acá. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta no es por qué el Estado no da. La gran pregunta es por qué tú no tienes para pagarte tus propias cosas de forma privada. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo el sector privado, es decir, el pueblo, es decir, usted y yo, podemos generar nuestros propios servicios públicos sin enviar nuestros excedentes de dinero a un tercero que malgaste el dinero y no lo sepa invertir. Ejemplo, las carreteras. Las carreteras son un negocio político. O sea, al político tú le dices: dame carreteras. El político te dice: perfecto, te doy carreteras, dame la plata. Te saca la plata obligadamente, contrata a un proveedor y le dice al proveedor: hágame esta carretera que dure 2 meses. ¿Para qué? Para que tenga que volver a pagar y tenga que volverte a sacar impuestos y tenga que volver a pagar y tenga que volverte a sacar impuestos. Y entonces la corrupción es esa relación corrupta entre el político, que lo obligaste a hacer algo, y el proveedor de servicios, que es amigo del político. Distinto es si nosotros como comunidad, por ejemplo, nos unimos para mantener la malla vial de aquí, de mi comunidad. Hacemos una licitación como comunidad entre varios proveedores y pagamos un fee anual o un fee mensual a una empresa que mantenga la malla vial de nuestro sector, de nuestra comunidad o de nuestro barrio. ¿Qué le conviene al proveedor? ¿Que la malla vial se dañe? Si se daña, yo tengo otra persona a quien contratar. Al proveedor, cuando contrata privado con privado, al proveedor le conviene ¿qué? Mantener la malla vial en perfectas condiciones, poner los mejores materiales para no tener que estar haciendo mantenimiento, porque entre más mantenimiento haga, menos dinero le queda de lo que yo le he pagado. La relación privado-privado es la relación menos corrupta que existe, pero la relación político
privado o político es lo que genera corrupción y es lo que al final genera pobreza. Respecto al tema de educación, yo no estoy en contra de la educación pública. Yo lo que digo como inversor que soy y la visión que le doy al tema es decir, ok, el Estado puede tener políticas de educación y puede subsidiar. Lo que no estoy de acuerdo es que el Estado subsidie la oferta. Es más inteligente si el Estado subsidia la demanda. ¿Cómo así? Subsidiar la oferta, muchachos, es que el político envíe el dinero a las universidades. El dinero llega a la universidad, entonces el rector de la universidad toma ese dinero y tiene que comprar pintura, mantenimiento, pagar sueldos, fotocopias, materiales. Y todo eso que tiene que gastar lo sobrecostea. Si ustedes notan, en esos países la educación pública es demasiado costosa y no es tan buena. ¿Por qué? Porque todo va sobrecosteado. Eso es subsidiar la oferta, o sea, a quien presta el servicio. Distinto es si hay un modelo que subsidie la demanda. ¿Qué subsidia la demanda? A usted como estudiante. Y eso es más inteligente y eso es más eficiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero estudiar y el Estado me dice, ok, yo tengo una política de estudio, te pago tu educación, yo puedo elegir en qué universidad, privada o pública, meterme. Me meto Universidad X, que su enfoque es más científico. Yo quiero ser un financista, pero más por el lado científico. Tomo la Universidad X. Pero no, mentira, yo vivo en el campo y mi enfoque tiene que ser un enfoque más ecológico, un enfoque más sobre mi comunidad, entonces escojo la Universidad Y. Yo quiero un enfoque más empresarial, escojo la Universidad Z. ¿Qué pasa si los funcionarios de la Universidad Z se roban el dinero? ¿Quién se quiebra? La Universidad Z. Pierden los socios de la Universidad Z, más no toda la nación, como sucede con las universidades públicas, que son un hueco sin fondo. Entonces eso es una política de subsidiar la demanda más no la oferta. Entonces mira cómo cuando el enfoque de las inversiones está inmiscuido aquí, podemos pensar en modelos mucho más eficientes que al final nos ayuden a generar riqueza y bienestar en nuestras comunidades. Ahora tú me dirás, Rubén, pero si el Estado no lo obliga a hacer nada, ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con la gente que no tiene salud? ¿Qué pasa con la gente que no tiene educación? La solidaridad depende no del Estado, depende de usted y de mí, claramente. Si yo conozco personas en mi comunidad que no tienen acceso a seguros médicos, simplemente desde mi visión de inversor, yo puedo poner un fondo de inversión con personas de mi comunidad que aporten dinero mensualmente y ese fondo de inversión utilizará el dinero para invertirlo en empresas, diferentes empresas, y con los excedentes de dinero que genere el fondo, no es para pagarme el sueldo a mí, o bueno, pagarle el sueldo al gestor del fondo, pero con los excedentes yo pueda subsidiar personas que quieran estudiar, subsidiar personas que necesiten seguros médicos, subsidiar infraestructura, si estoy en una comunidad que necesita tecnología para X cosa, agua, energía, cualquier cosa, una empresa sea la que sostenga ese tipo de comunidades y las empresas están formadas por personas, es decir, por el pueblo mismo. Este modelo es mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque si yo con el dinero que me sobra por no pagar impuestos lo aporto a una empresa en la que yo soy dueño, yo voy a estar pendiente de ese dinero. Además, eso genera que quien administra esos fondos son personas con educación calificada, entonces se genera crecimiento educativo, se genera inversión en empresas y en emprendimientos también locales o del mismo país, se generan excedentes y beneficio a aquellas personas que lo necesitan. Esa es la verdadera caridad y es la verdadera solidaridad. Solidaridad es cuando tú pones dinero tuyo por tu propia voluntad. Solidaridad y caridad no es decirte, quiero hacer caridad con esta persona, dame tu dinero y yo voy y se lo regalo. Eso no es solidaridad, eso no es verdadera caridad. Entonces, fíjate cómo el enfoque de las inversiones puede ayudarte como ciudadano siempre a mejorar tu condición sin depender de un político. Entonces, como conclusión, invertir no solamente es la respuesta a tus finanzas personales, invertir también es la cura a nuestras comunidades. Guarda este video en la lista de ver más tarde. Sé que en el futuro puede servirte. Si esto te ayuda a reflexionar sobre cosas, puedes volver a este video. Si tienes preguntas, comentarios, opiniones al respecto, abramos el debate. Te invito a que hagamos un debate con altura, sin personalizar las cosas, porque sé que he tratado ciertos temas políticos acá que puede tocar ciertos callos, pero la idea de estos espacios es eso. En mi opinión, me parece maravilloso cómo las inversiones subyacen y pueden solucionar muchos aspectos de nuestras vidas y de nuestras comunidades, incluso de nuestras propias naciones. No solamente es un aspecto que puede beneficiar tu vida personal, sino que puede beneficiar la vida de muchos otros. Invertir en empresas hace que tu comunidad crezca. Mandar tu dinero a la hacienda pública hace que el crecimiento y la riqueza se destruyan. ¿Qué opinas sobre esto? Te mando un abrazo. Chao.